Hola, queremos enviar desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes cometidos por agentes estatales en Colombia un cálido abrazo a ustedes, compañeras y compañeros estudiantes, y agradecer de antemano la invitación a poder compartir con ustedes lo que es y significa el movimiento Movice en Colombia para las víctimas y las perspectivas de nuestra lucha, pero también las perspectivas de nuestro país. Como bien saben, hemos estado recientemente en las noticias debido a una situación de grave violación de los derechos humanos cometidos por las fuerzas institucionales en el marco del denominado paro nacional que realizó el Movimiento Social y Popular Colombiano durante 60 días desde el 28 de abril del año 2021 y que fueron la vitrina a través de la cual el mundo entero pudo evidenciar cómo las fuerzas militares colombianas violan de manera sistemática todos los derechos humanos, empezando por el derecho a la protesta, pero también cómo el gobierno dio carta blanca a esa fuerza pública para que efectivamente transgrediera los derechos ciudadanos, abusara de autoridad, tal y cual como lo ha señalado el informe presentado el día 7 de julio del año 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo una visita de trabajo un mes antes y que constató, escuchando a las víctimas, pues toda esta grave situación. No obstante esta gravedad, tenemos que decir que el fenómeno de la violación a los derechos humanos no es nuevo en Colombia, y lo que ahora conocimos gracias a las redes sociales, de lo que pasaba en las ciudades, gracias a la movilización protagonizada principalmente por jóvenes, es la misma situación que ha vivido el pueblo colombiano, especialmente en las zonas rurales, durante por lo menos los últimos 40 años de un agudo y profundo conflicto armado que tenía manifestaciones del enfrentamiento entre la fuerza pública, las fuerzas militares y luego, con el amparo de las fuerzas militares, la creación de grupos paramilitares que actuaron contra la población campesina, aplicando la denominada política de la seguridad nacional o del enemigo interno, que justamente es la que ha justificado con esa doctrina la aplicación de las más duras tácticas de guerra contra el pueblo, provocando, como se ha registrado en Colombia por parte de la Unidad Nacional de Atención a Víctimas, por lo menos 9 millones de víctimas, entre las que se encuentran desplazados, asesinatos, víctimas de reclutamiento forzado, víctimas de minas antipersona, detenidos, desaparecidos, amenazados, torturados, descuartizamientos y toda una gama de crímenes, de los cuales, por supuesto, una parte importante son responsabilidad del Estado colombiano y esa política paraestatal o paramilitar que se promovió y que se alentó, y que, como lo hemos escuchado ahora, gracias a la existencia de la Justicia Especial para la Paz, pues efectivamente las fuerzas públicas, las fuerzas militares tuvieron y tienen gran responsabilidad en la comisión de estos crímenes. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Agentes Estatales es una organización conformada por cerca de 200 organizaciones de víctimas y de derechos humanos a lo largo y ancho del país, que representan un amplio espectro de todas estas víctimas de las cuales hemos estado hablando, y que tiene como propósito luchar para que en el escenario nacional e internacional se brinden todas las garantías de derechos a las víctimas del conflicto armado
en Colombia, especialmente a las víctimas de los crímenes cometidos por agentes estatales, las cuales pasan por una dificultad. El Estado sigue asumiendo, como lo ha hecho el gobierno de Iván Duque, la negación de la existencia del conflicto armado y por tanto la negación de la existencia de tales víctimas. Y en ese sentido, nuestra batalla está alrededor de las víctimas para garantizar el derecho a la verdad, que ha sido esquiva, que ha sido una víctima en este conflicto colombiano, el derecho a la justicia, que empieza a trasegarse, pero que tiene múltiples obstáculos porque esa justicia está asociada con el reconocimiento de la verdad, el derecho a la reparación integral, que está tímidamente, lejanamente reconocido en la Ley 1448 de 2021, y también, por supuesto, como no ha sido posible hoy, las garantías de no repetición de todos estos crímenes. Y esto precisamente es el elemento más agudo, más grave a nuestro juicio, porque estamos hoy bajo un gobierno criminal que le ha negado la posibilidad y se ha negado a dar la opción de cumplimiento del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en el año 2016. Y en todo lo contrario, durante este gobierno hemos asistido a un incremento grave de las cifras de asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos, al aumento de las masacres que habían tenido una disminución en los años anteriores y que ahora han vuelto a reaparecer, la continuación y profundización de las fumigaciones de cultivos de uso ilícito, todo lo que constituye un escenario de agudización del conflicto, ahora ya no con las guerrillas, sino especialmente con grupos que se han conformado después del acuerdo de paz de las denominadas disidencias, hombres y mujeres que continuaron la lucha armada bajo otras perspectivas y bajo nuevas modalidades, porque alegan que no hay garantías para el desarrollo de la lucha política de Colombia. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Agentes Estatales es la organización que sigue planteando la necesidad de que en Colombia se construya, con el compromiso del Estado colombiano, una paz duradera y estable que permita a las víctimas del conflicto armado y a la sociedad entera transitar por un escenario de mejores condiciones siempre, para que se garanticen los derechos, todos los que han sido vulnerados, pero sobre todo para que el país supere esta dura guerra que hoy no ha terminado y que sigue provocando nuevas víctimas. Finalmente, agradecer a la universidad, a la academia, interesarse en estos movimientos y comprometerse a seguir trabajando para que en el mundo entero derechos como la memoria colectiva, sean una opción. La universidad tiene múltiples escenarios y múltiples posibilidades para que se creen las condiciones de la reconstrucción de la memoria del conflicto, la memoria contada desde las víctimas, para que ella se constituya en un elemento de aprendizaje, de enseñanza, para que nuevas generaciones no opten ni permitan que la sociedad transite por la guerra, un crudo escenario para resolver las diferencias y que en todo caso siempre afecta a las comunidades más vulnerables. Agradecerles enormemente la oportunidad de compartir con nosotros y de trabajar de la mano juntos para la garantía de los derechos, especialmente el derecho a la memoria, a la reconstrucción de todos esos relatos que permitan en todo caso que la sociedad entera conozca la verdad de lo que ha sucedido en Colombia. Un abrazo infinito, muchas gracias por la invitación.